Hola, soy Emilia. Quiero contarles sobre mi vida, cómo empezó tan perfectamente y luego se convirtió en algo que nunca esperé. Me casé con Tomás, un tipo relajado que dirigía un pequeño restaurante italiano que su padre le había dejado. Vivíamos en una acogedora casa que mi abuela me dejó cuando falleció. Fue en esta casa donde comenzamos nuestra pequeña familia con nuestro hijo Jacobo. En los primeros días, Tomás y yo nos sentábamos en el porche trasero después de que Jacobo se iba a dormir, hablando de todo lo que queríamos hacer. Ahorraremos, compraremos una casa grande, tal vez tengamos otro hijo, decía Tomás, siempre con una cerveza en la mano. Sí, y Jacobo tendrá la mejor educación que podamos pagar. Tal vez vaya a la universidad sin tener que preocuparse por los préstamos estudiantiles, añadía yo, pensando en cómo mis propios préstamos estudiantiles habían sido una carga durante años. Las cosas eran buenas, simples y felices. Pero con el paso de los años, mientras yo ascendía en el trabajo, Tomás parecía contento con simplemente ir tirando con el restaurante. No crecía, simplemente se mantenía igual, acogedor, pero apenas ganando lo suficiente. Una noche, mientras limpiábamos después de la cena, intenté hablar con él sobre esto. Tomás, ¿has pensado en expandir el menú o hacer algunas renovaciones para atraer más clientes? Tomás se encogió de hombros, fregando un plato con demasiada fuerza. ¿Por qué arreglar lo que no está roto? Estamos bien, respondió. Pero podríamos estar mejor, insistí, secándome las manos con una toalla. Tomás dejó el plato con un estrépito, la frustración clara en su rostro. ¿Por qué siempre estás presionando? ¿No puedes simplemente estar contenta con lo que tenemos? Estoy cansado de que siempre quieras más, dijo. Sus palabras me dolieron, pero lo dejé pasar por el momento. Sin embargo, no era solo el restaurante el problema. A medida que me convertí en la principal proveedora, la tensión creció. Tomás pasaba más días en el restaurante, no realmente trabajando, solo escapando de la casa, y a menudo terminaba en casa de su madre, Susana, cuando discutíamos. Un día particularmente difícil, decidí enfrentarlo sobre sus frecuentes escapadas a casa de su madre. Te fuiste de nuevo a casa de tu mamá anoche, Tomás. Cuando estás allí, ¿quién crees que se encarga de todo aquí? Él puso los ojos en blanco, tirando sus llaves sobre la mesa. Ay, ya bájale, Emi. Mi mamá me entiende. Además, ella no me regaña sobre el dinero o trabajar más. Eso dolió, especialmente porque yo había sido quien cubría su falta de ingresos, incluso enviando 700 pesos a Susana cada mes para ayudarla. Se estaba volviendo más difícil mantenerse al día con todas las cuentas y gastos. Más tarde esa semana, estaba al teléfono con Susana tratando de explicar la situación. Susana, estoy haciendo lo que puedo, pero Tomás necesita poner de su parte. Estamos batallando aquí. En lugar de entender, Susana arremetió contra mí. Emilia, eres su esposa. Es tu trabajo apoyarlo, no presionarlo. Siempre estás tras mi muchacho para que cambie. ¿No ves que tú eres el problema? Sus palabras fueron duras y sentí una ola de enojo apoderarse de mí. Lo estoy apoyando, Susana, más de lo que sabes. Te mando dinero cada mes, ¿recuerdas? ¿Cómo puedes decir que yo soy el problema? Eres una interesada, eso es lo que eres. Siempre contando cada centavo, me respondió antes de colgar. Mientras caía la noche, vi a Tomás retirarse al sofá, cerveza en mano, perdido en su teléfono, mientras yo acostaba a Jacobo. El peso de mi conversación con su madre pesaba sobre mis hombros. La vida en casa se volvió más difícil cuando el restaurante de Tomás tocó fondo. Tuvo que despedir a su personal uno por uno hasta que solo quedó él, haciendo pizzas en un rincón tranquilo de la ciudad. Pronto, ni siquiera la pizza atraía suficiente gente para mantener las luces encendidas. El día que cerró definitivamente, llegó a casa con aspecto derrotado, pero con un toque de desafío en sus ojos. Sabes, Emi, esto no es el fin. Es solo un bache, dijo, tratando de mantener la voz firme mientras se quitaba el delantal por última vez. Yo estaba sentada en la mesa de la cocina, con las facturas esparcidas como una baraja de malas cartas. ¿Un bache, Tomás? El restaurante está cerrado. Necesitamos otro ingreso, no mañana, sino ahora, le dije. Se molestó por eso, su orgullo herido. Encontraré algo,
pero no voy a tomar cualquier trabajo. Tengo mis estándares, respondió. Fui dueño de un negocio, Emi. ¿Y eso qué significa ahora, Tomás? Necesitamos dinero real, no estándares, le respondí, con la frustración hirviendo. Él solo sacudió la cabeza, murmurando sobre no ser un simple empleado de oficina en alguna empresa. Tengo un título, Emilia. Estoy buscando un puesto de jefe, nada menos. No podía creer su audacia. Tu negocio acaba de quebrar, ¿y crees que puedes aterrizar en la cima en otro lugar así nada más?, le dije, incapaz de mantener el filo fuera de mi voz. No respondió, solo salió furioso, probablemente a casa de su madre. Así era ahora, cuando las cosas se ponían difíciles, Tomás desaparecía. El fin de semana no trajo paz, solo a su madre, Susana, irrumpiendo con su propio conjunto de demandas. Llegó justo cuando estaba preparando el almuerzo, su sincronización tan impecable como su descaro. Emilia, necesitas hablar con tus jefes, conseguirle a Tomás un buen puesto en tu empresa. Se lo merece, ordenó, como si fuera la solución más obvia. Me reí a pesar de mí misma. Fue un sonido áspero y corto. Susana, así no funcionan las cosas. Empecé desde abajo y trabajé para llegar a donde estoy. No solo entregan puestos altos porque yo lo diga. Ella entrecerró los ojos, sus labios se adelgazaron. Simplemente no quieres que él tenga éxito allí. Tienes miedo de que te opaque, ¿no? En serio, Susana. Tomás entrando a un puesto senior sin experiencia no va a suceder. Y no se trata de miedo, se trata de realidad, le expliqué, cortando la tensión con cada golpe del cuchillo de la ensalada. El almuerzo transcurrió con un aire frío arremolinándose a nuestro alrededor. Tomás estaba callado, picoteando su comida, probablemente rumiando sobre su propio ego herido y las palabras de su madre. Los días de Tomás se convirtieron en una nebulosa de nada. Se tumbaba, cerveza en mano, pegado a su teléfono, mientras yo malabaraba entre el trabajo, las tareas de la casa y el cuidado de nuestro hijo Jacobo. Cada noche llegaba a casa para encontrar la casa hecha un desastre y la cena en ninguna parte. Tomás, ¿podrías al menos empezar la cena? Estoy agotada, le decía mientras dejaba mis bolsas y me quitaba los zapatos. Él gruñía, sin apartar los ojos de su teléfono. ¿Por qué? Tú lo haces mejor. Yo también estoy cansado, ¿sabes? Me quemaba por dentro verlo tan ocioso, especialmente cuando Jacobo tiraba de mi manga, hambriento y esperando. ¿Y Jacobo, lo recogiste de la escuela hoy?, pregunté una noche, ya sabiendo la respuesta. No, tu mamá lo hizo. Se me olvidó decirte, murmuró, apenas audible sobre la televisión. Mi madre, afortunadamente, vivía cerca y se había convertido en mi respaldo no planificado desde que Tomás había dejado de molestarse incluso con las responsabilidades más pequeñas. Tomás, él es tu hijo también. Te necesita. Traté de mantener mi voz pareja, pero era difícil. Este solía ser el punto en el que se levantaba y se iba, la puerta cerrándose de golpe detrás de él, una puntuación a nuestro guión diario. Y fiel a la forma, desaparecía a quién sabe dónde, dejándome para manejar todo. Un día, la rutina tomó un giro más oscuro. Había empezado a notar dinero faltante en mi bolsa. Al principio eran unos cuantos pesos aquí y allá, pero luego comenzaron a desaparecer billetes enteros. Una noche, después de revisar mi efectivo, lo confronté. Tomás, ¿has estado tomando dinero de mi bolsa? Él miró hacia otro lado, luego de vuelta a mí. Necesitaba algo de efectivo para cerveza. ¿Cerveza? ¿En serio, Tomás? ¿Estás tomando dinero como un ladrón ahora? ¿Cómo te atreves a llamarme ladrón? Soy tu esposo, respondió, su voz elevándose. Antes de que pudiéramos continuar, Susana irrumpió, su sincronización impecable como siempre. Debe haber captado el final de nuestro argumento porque su cara estaba furiosa cuando arremetió contra mí. Emilia, todo lo que te importa es el dinero. ¿No ves que el hombre está luchando? Deberías estar apoyándolo, no acusándolo. ¿Apoyarlo dejándolo robarme? ¿Qué hay de Jacobo? ¿Qué hay de nuestras cuentas? Mi voz también se estaba elevando, el estrés de los últimos meses hirviendo.
Tomás se había desplomado de vuelta en el sofá, desconectándose de las mujeres en su vida, discutiendo sobre él, su mirada fija en algún punto invisible en el suelo. La discusión se prolongó, dejando un frío silencio a su paso. Susana se fue enfadada, y Tomás solo se quedó ahí sentado, sin decir nada, sin hacer nada. Jacobo enfermó justo cuando se desvanecía la última luz del verano. Su fiebre subió una noche y ninguna cantidad de consuelo o paños fríos parecía ayudar. Me senté junto a su cama, termómetro en mano, mi corazón hundiéndose con cada pitido que confirmaba que la fiebre no bajaba. Tomás no era de ayuda, como de costumbre, desparramado en el sofá, perdido en el brillo de su teléfono. Tomás, ¿puedes al menos revisar si tenemos más reductor de fiebre en el botiquín? Le llamé, tratando de mantener mi voz firme. Gruñó algo ininteligible y lentamente se levantó, pero sabía que yo sería más rápida. Jacobo gemía suavemente, sus pequeñas manos aferrándose a las mías, y cada segundo contaba. Le di un beso en la frente y me apresuré a la cocina yo misma. A la mañana siguiente, el doctor confirmó que era más serio que un simple resfriado. Necesita medicación y deberíamos hacer algunas pruebas. Mejor estar seguros, aconsejó, garabateando en su libreta. Pruebas significaban dinero, más dinero del que quedaba después de todas las facturas y los gastos descontrolados de Tomás. Abrí mi aplicación bancaria, mi corazón martilleando mientras transfería lo último de nuestros ahorros para el tratamiento de Jacobo, incluyendo los 700 pesos usualmente reservados para Susana. Era la única opción. Tan pronto como tomé la decisión, Susana irrumpió, su rostro furioso. Emilia, ¿dónde está mi dinero? Es 1 de mes, ya sabes. Estaba reempacando la pequeña mochila de Jacobo, lista para otro viaje al doctor. Susana, tuve que usar ese dinero para Jacobo. Está muy enfermo, lo necesitamos para sus pruebas y medicamentos. Los ojos de Susana se estrecharon, sus labios se adelgazaron en una línea dura. ¿Esperas que crea que no tienes dinero en otra parte? Ese era mi dinero, Emilia. Lo necesito. Di un paso atrás, levantando mis manos, la madre protectora en mí alzándose rápidamente. Jacobo va primero. Es un niño, está enfermo y necesita que su madre lo cuide. No voy a disculparme por eso. Bueno, debí haber sabido que harías algo así. Guardando dinero para ese niño, Susana escupió las palabras como si fueran veneno. Eso me dolió y mi temperamento se encendió. Ese niño, Susana, es tu nieto. ¿Cómo puedes ser tan fría? No necesito lecciones tuyas, Emilia. Si no me pagas mañana, te arrepentirás, siseó, su rostro retorcido de ira. La amenaza quedó suspendida en el aire, pesada y oscura. Pero ver a Jacobo tan pequeño y frágil en la otra habitación me dio la fuerza que necesitaba. Fuera, Susana. Ahora. No te permitiré amenazarme en mi propia casa. Ni hoy, ni nunca. Susana parecía que podría decir más, pero la mirada en mis ojos debió decirle todo lo que necesitaba saber. Salió furiosa, azotando la puerta tras ella, dejando un silencio que resonó en mis oídos. Tomás se vistió en silencio y la siguió. Volví al lado de Jacobo, mis manos temblando mientras le acariciaba el cabello. Me miró, sus ojos confiados y llenos de un dolor que me rompió el corazón. Está bien, bebé. Mamá está aquí, susurré, besando su frente, mi decisión cementada en mi corazón. Los días se fundieron en una neblina de visitas al hospital y noches inquietas. La ausencia de Tomás en la casa era casi un alivio silencioso, sin discusiones, sin miradas desdeñosas. Pero entonces, una semana de incómoda quietud fue destrozada. Lo noté primero un lunes por la tarde, revisando mi aplicación bancaria. Mi estómago se hundió, varios retiros grandes habían acabado con casi todo lo que nos quedaba. El pánico se apretó en mi pecho mientras revisaba el historial de transacciones, mi corazón acelerado. Cada retiro era una puñalada de traición. Llamar a Tomás fue inútil. No contestó, no había contestado en días. Con mano pesada, bloqueé la tarjeta, cortando su saqueo. Fue solo entonces, en medio del caos arremolinado de mi vida, que me di cuenta de cuán profundo corría el egoísmo de Tomás. Pero nada podría haberme preparado para lo que vino después. Exactamente una semana después de que desapareció, Tomás regresó.
No solo, sino con Susana pavoneándose a su lado. Me encontraron en la sala, el piso lleno de juguetes de Jacobo y recibos médicos. Emilia, tenemos noticias, anunció Tomás, una sonrisa desconocida jugando en sus labios. Gané la lotería. 10 millones de pesos. Y antes de que preguntes, no verás ni un centavo. Estoy solicitando el divorcio. La habitación giró. ¿Qué? Tomás, no puedes hablar en serio. ¿Qué hay de Jacobo? Su madre se rió, un sonido que me erizó la piel. Ay, Emilia, siempre jugando a la santa. Has subestimado a mi hijo todos estos años. Ahora él es rico y tú no eres nada. Encontrará a alguien mejor, más joven. Tomás asintió, recogiendo una maleta junto a la puerta. Sí, me mudo para vivir con mamá. Te las arreglarás sola, ¿no? Eras tan buena en eso. Susana lo tomó del brazo, llevándolo hacia la puerta. Vámonos, hijo. Dejemos a la interesada con su desastre. Tenemos mejores lugares donde estar. Cuando la puerta se cerró de golpe, la finalidad de la situación cayó sobre mí. Traición, abandono, robo. Tomás me había dejado sin nada más que desafíos y dolor. Pero a medida que el shock inicial disminuía, una resolución ardiente comenzó a construirse dentro de mí. Pensaban que podían aplastarme, dejarme rota y desamparada. No dejaría que esto quedara así. Llamé a mi abogado, mi voz firme. Tomás usó nuestro dinero para comprar ese boleto. Quiero impugnar las ganancias. Mi abogado fue cauteloso pero solidario. Va a ser una pelea dura, Emilia, pero le daremos todo lo que tenemos. Mientras colgaba, el peso del viaje por delante se asentó sobre mis hombros. Pero había una fuerza en mí que había sido forjada en los fuegos de esta traición. Por mí misma, por Jacobo, lucharía. Y esta vez no solo estaba luchando por la supervivencia, estaba luchando por la justicia. Los días previos a la audiencia en la corte fueron un torbellino de preparación. Mi abogado, el señor Dávila, fue meticuloso. Reunimos cada pieza de evidencia, estados de cuenta, registros financieros, todo lo que mostraba el flujo de dinero de mi cuenta para mantener nuestro hogar mientras Tomás no contribuía con nada. Emilia, es un caso sólido. El hecho de que usó tu tarjeta bancaria para comprar el boleto de lotería es nuestro as, me aseguró el señor Dávila mientras nos sentábamos en su oficina, rodeados de pilas de papeleo. A medida que se acercaba la fecha de la corte, la tensión burbujeaba justo debajo de la superficie de mi rutina diaria. Entonces, 2 días antes de ir a la corte, Tomás y Susana aparecieron sin anunciarse. Estaba en la cocina, Jacobo jugando a mis pies, cuando escuché el familiar portazo del coche. Irrumpieron por la puerta, sus caras rojas de ira. ¿En serio vas a seguir con esto, Emilia? ¿Estás demandando a tu propio esposo?, rugió Tomás, su voz llenando el pequeño espacio. Susana fue rápida en intervenir, sus palabras afiladas y venenosas. Codiciosa, eso es lo que eres. Intentando tomar lo que no te pertenece. Me mantuve firme, sintiendo a Jacobo presionarse contra mi pierna buscando consuelo. No es solo dinero de Tomás. Compró el boleto con nuestros fondos que yo proveí porque él no podía. Simplemente no soportas verme feliz, ¿verdad? Siempre necesitas estar en control, Emilia. La cara de Tomás estaba retorcida en una mueca. No se trata de control, Tomás. Se trata de lo que es justo. Te fuiste, ¿recuerdas? Tú y tu madre se rieron de mí, dijeron que me quedaría sin nada. Mi voz era firme, alimentada por la chispa de ira que había sido encendida por sus acusaciones. La discusión a gritos podría haber escalado, pero no iba a dejar que eso sucediera frente a Jacobo. Necesitan irse ahora. Resolveremos esto en la corte, dije firmemente. Su partida fue ruidosa y desordenada, pero la casa se sintió más clara, incluso más limpia después de que se fueron. Abracé a Jacobo con fuerza, susurrando garantías de que todo estaría bien. En la sala del tribunal, el aire estaba denso de tensión. Tomás se sentó frente a nosotros, su abogado susurrándole al oído, mientras Susana me lanzaba miradas asesinas. Cuando el señor Dávila presentó los estados de cuenta y registros financieros, sentí una pequeña victoria cada vez que el abogado de Tomás vacilaba en respuesta.
El juez escuchó atentamente, su mirada a menudo deteniéndose en Tomás mientras exponía la evidencia de su dependencia financiera de mí. La compra del boleto de lotería con fondos de una cuenta conjunta, efectivamente convirtiéndolo en un activo marital, es central para este caso, argumentó el señor Dávila de manera convincente. Tomás trató de argumentar su caso, su voz retumbando en la quietud de la sala del tribunal. Yo fui quien compró el boleto. Fue mi decisión, mi suerte. Pero el juez no estaba impresionado. Pero no su dinero, señor Torres. Y la suerte, desafortunadamente para usted, no anula la ley, respondió el juez, su tono indicando su impaciencia con las interrupciones de Tomás. Después de horas de ida y vuelta, el juez dictó el veredicto. Considerando la evidencia presentada, está claro que el señor Torres era financieramente dependiente de la señora Torres durante el periodo de la compra del boleto. El boleto, por lo tanto, se considera un activo marital. Otorgo 3/4 partes de las ganancias de la lotería a la señora Torres y 1/4 al señor Torres. La cara de Tomás se puso blanca. Susana parecía que podría desmayarse. Estaban aturdidos, la incredulidad grabada en sus rasgos. Unos meses después de la decisión de la corte, la vida se asentó en un nuevo ritmo tranquilo. Los papeles del divorcio llegaron, terminando oficialmente lo que se había convertido en un capítulo agotador de mi vida. Era hora de concentrarse en el futuro, un futuro que ahora parecía mucho más brillante gracias a la decisión de la corte. Había escuchado innumerables historias de ganadores de lotería que despilfarraron sus fortunas sin nada que mostrar por ello. Decidida a no caer en esa trampa, me comuniqué con un viejo amigo de la universidad, Miguel, que se había hecho un nombre en el mundo de la inversión. Miguel, necesito algunos consejos sobre cómo manejar esta situación sabiamente. No quiero terminar siendo otra historia de advertencia, confesé sobre un café una mañana fresca. Él asintió, entendiendo la gravedad de la situación. Emilia, es inteligente de tu parte pensar de esta manera. Veamos algunas inversiones estables que puedan ofrecerte crecimiento y seguridad. Nos sumergimos en gráficos y proyecciones, discutiendo varias empresas que mostraban potencial. La experiencia de Miguel fue invaluable y, al final de nuestra reunión, me sentí confiada sobre dónde invertir. Creo que una mezcla de acciones de tecnología y energía renovable sería una elección sólida para parte de los fondos, y poner una parte en una cuenta de ahorros para la educación de Jacobo suena perfecto, sugirió Miguel, marcando algunas opciones en su tableta. Mientras tanto, el manejo de Tomás y Susana de su parte era el chisme del pueblo. Tomás había derrochado en un ostentoso auto deportivo nuevo y a menudo se le veía conduciendo, presumiendo a cualquiera que le prestara atención. Susana se adornaba con joyas y ropa caras, regodeándose en su recién encontrado estatus. Una tarde, mientras recogía a Jacobo de la escuela, me topé con una conocida que no podía esperar para compartir el último chisme. Emilia, ¿has visto el nuevo auto de Tomás? Vale una fortuna. Y Susana, está viviendo como si no hubiera mañana, dijo, sus ojos abiertos de emoción. Solo sacudí la cabeza, una pequeña sonrisa jugando en mis labios. Sí, he oído. Pero esa es su elección. Yo solo me estoy enfocando en lo que es mejor para Jacobo y para mí. En casa, actualicé mis planes financieros, consultando con Miguel regularmente. Cada decisión, cada inversión era un paso hacia una vida estable y segura. Estaba determinada a darle a Jacobo todas las oportunidades que pudiera, sin la sombra de los errores pasados cerniéndose sobre nosotros. Mami, cuando crezca, ¿puedo ir a la universidad como tú?, preguntó Jacobo una noche mientras mirábamos su cuenta de ahorros recién abierta en línea. Absolutamente, mi amor. Y tendrás los fondos para hacerlo sin preocuparte por el dinero, le aseguré, atrayéndolo hacia un abrazo. Eso es genial. Quiero aprender muchas cosas, dijo, sus ojos brillantes con la promesa de posibilidades infinitas. Gradualmente, la vida se había normalizado en una cómoda rutina. Jacobo estaba prosperando en la escuela y nuestras inversiones estaban funcionando bien. Había logrado dejar el pasado atrás, enfocándome en nuestro futuro. Pero entonces el pasado decidió hacer un retorno no deseado. Lo escuché primero de una amiga cercana durante un encuentro casual para tomar café. Emilia, ¿has oído sobre Tomás? Lo ha perdido todo. Su auto, el dinero. Ahora está hasta el cuello en deudas de juego. Sorbí mi café,
ocultando mi sorpresa. ¿En serio? Eso es desafortunado. Y Susana ha estado empeñando sus joyas. Parece que ambos están tocando fondo después de todo ese alarde, añadió, sacudiendo la cabeza con incredulidad. No pasó mucho tiempo antes de que el propio Tomás estuviera en mi puerta, una sombra de su antiguo yo. Su ropa cara se había ido, reemplazada por jeans gastados y una chaqueta descolorida. Sus ojos, una vez tan llenos de arrogancia, ahora tenían una mirada desesperada y vacía. Emilia, ¿podemos hablar? Su voz era ronca, como si hubiera ensayado este discurso 100 veces. Dudé, pero asentí, haciéndome a un lado para dejarlo entrar. Jacobo estaba en casa de un amigo, así que teníamos privacidad, no es que quisiera prolongar su visita. Tomás tomó un profundo respiro, mirando alrededor de la sala como si la viera por primera vez. Lo he perdido todo, Emilia. El dinero, el auto. No me queda nada. Y yo, extraño a mi familia. Te extraño. Levanté una ceja, incapaz de mantener el escepticismo fuera de mi voz. ¿Extrañas el dinero, querrás decir? No, no es solo eso. He estado pensando mucho. Esperaba que tal vez pudiéramos empezar de nuevo. Su mirada era suplicante, pero todo lo que podía ver eran los años de mentiras y negligencia. Dejé escapar una risa corta, más por incredulidad que por diversión. ¿Empezar de nuevo? ¿Después de todo lo que nos hiciste pasar? Te fuiste, me llamaste interesada, desperdiciaste tu fortuna, ¿y ahora quieres volver como si nada hubiera pasado? Se removió inquieto, mirando a cualquier parte menos a mí. Sé que la regué, Emilia. De verdad. Pero estoy dispuesto a cambiar, a ser mejor. Tomás, te fuiste cuando pensaste que ya no nos necesitabas. Mostraste tus verdaderos colores. Ahora solo lo sientes porque estás quebrado y solo, dije, mi voz firme. Parecía derrotado, la realidad de mis palabras golpeándolo con fuerza. ¿Entonces eso es todo? ¿No hay ninguna oportunidad? Tomás, te perdoné hace mucho tiempo, por mi paz. No para que pudieras volver cada vez que tocaras fondo. Jacobo y yo, estamos muy bien, y pretendo mantenerlo así. Con un pesado suspiro, se dio la vuelta y se fue, sus hombros caídos en derrota. Lo vi marcharse, sintiendo un capítulo cerrarse firmemente detrás de él. Mientras recogía a Jacobo más tarde ese día, su risa llenando el auto, supe más allá de toda duda que ninguna fortuna de lotería podría compararse jamás con la riqueza que teníamos el uno en el otro. Nuestro viaje no había sido fácil, pero era nuestro, y estaba lleno de amor real e invaluable.